Bienvenidos a la quinta clase de la asignatura Parasitología del módulo 2 del Mintología. Continuamos con el estudio de las parasitosis producidas por el mintos, gusanos o vermes. Les habla la profesora Diana Graterol. En esta quinta unidad temática estudiaremos otro grupo de parásitos que tienen características diferentes a las ya vistas. Los parásitos que veremos en esta clase no tienen forma redonda ni poseen cavidad general o pseudoceloma, más bien carecen de intestino y son planos. Se les conoce como céstodes. El término céstode viene del latín cestum, que quiere decir cinta o con aspecto de cinta, y es como se conocen a los gusanos planos o aplanados con aspecto de cinta que veremos en esta clase. Este grupo de parásitos producen enfermedades tanto en la forma larvaria como en la forma adulta, ya veremos más adelante a qué me refiero con esto. El contenido de esta clase incluye las enfermedades conocidas como teniosis, cisticercosis e himenolepiosis, la taxonomía, morfología y ciclo evolutivo de estas parasitosis, los mecanismos patogénicos, patología y sintomatología, cómo se hace el diagnóstico, la epidemiología, tratamiento y profilaxis de estas tres parasitosis. Entre las parasitosis intestinales producidas por céstodes que estudiaremos en esta clase, están las que ocasionan enfermedades como la teniosis, o popularmente conocida como solitaria, cuyo agente causal son los gusanos del ganado porcino, la Taenia solium, y del ganado bovino, la Taenia saginata. Se presenta con cierta frecuencia en aquellos países donde las personas tienen el hábito de comer carne de cerdo o de bovino cruda o poco cocida. Tiene mucha importancia no solo por los trastornos intestinales que ocasionan, sino porque una de las especies, la Taenia solium, puede ocasionar autoinfección y dar lugar a la segunda parasitosis que estudiaremos en esta clase, que es la cisticercosis, cuyo agente causal es la forma larvaria de Taenia solium, conocida como Cysticercus celulose, que produce lesiones a nivel del encéfalo y ojos que merecen particular atención. La tercera parasitosis que estudiaremos es la himenolepiosis, cuyo agente causal son la Taenia enana, conocida como Hymenolepis nana, y la Taenia de la rata, conocida como Hymenolepis diminuta. ¿Qué características tienen estos parásitos conocidos como céstodes? Pertenecen al filum Platelmintos. El término Platelmintos viene del griego platis, que quiere decir plano o aplanado. Son gusanos planos o aplanados dorsoventralmente, acelomados o con ausencia de cavidad general. A diferencia de los nemátodos, que son redondos y con cavidad o pseudoceloma, estos son todo lo contrario, son aplanados y no tienen cavidad, son acelomados. Pertenecen a la clase céstodes porque tienen aspecto de cinta. Este grupo de parásitos tiene simetría bilateral, la mitad izquierda es igual a la mitad derecha. El cuerpo es segmentado o está dividido en partes, son aplanados, están recubiertos por una estructura más resistente similar a la de los insectos que se conoce como tegumento, a diferencia de los nemátodos que están recubiertos por una cutícula. No poseen cavidad general, por lo tanto son acelomados, su tamaño es muy variable desde unos pequeños milímetros hasta varios metros. No poseen aparato digestivo, incluyendo intestino, por lo que se alimentan absorbiendo los nutrientes a través de la piel o del tegumento. Algo muy característico es que son hermafroditas, es decir, que no se habla de macho y hembra como en los casos anteriores. Aquí el parásito tiene el aparato sexual muy desarrollado, tanto masculino como femenino, y el tipo de reproducción que se da es por reproducción sexual. Las formas parasitarias presentes son el huevo, las formas larvarias y los gusanos adultos. En líneas generales son parásitos heteroxenos porque requieren de 2 o más hospedadores para completar su ciclo de vida, siendo el hombre el hospedador definitivo y el animal el hospedador intermediario, con excepción de Hymenolepis nana, ya eso lo veremos más adelante. Estos parásitos son también conocidos como gusanos acintados porque su cuerpo tiene forma de cinta y está constituido por una serie de segmentos llamados proglótides, es decir, el cuerpo del parásito está dividido en partes que se llaman proglótides. ¿Cómo es la clasificación taxonómica de estos parásitos? Pertenecen al reino Animalia, al subreino Metazoa, porque son organismos pluricelulares, heterótrofos, formados por células eucariotas que se agrupan formando tejidos, órganos y sistemas. Al filum Platelmintos, porque son gusanos planos o aplanados dorsoventralmente, con ausencia de cavidad general o acelomados.
La clase Cestoda porque tienen aspecto de cinta con un cuerpo segmentado, que carecen de tubo digestivo y son hermafroditas. En esta clase existen dos órdenes, Cyclophilida, que se caracterizan porque en su cabeza tienen ventosas y se localizan en el intestino de aves, de mamíferos y en menor proporción de reptiles y anfibios, y Pseudophilida, que en su cabeza no tiene ventosas, sino que tiene otra estructura denominada bótride y que se localiza en los peces. En esta asignatura solo estudiaremos del orden Cyclophilida a las familias Ctenida, con las especies Taenia solium y Taenia saginata, que se caracterizan por tener poros genitales irregularmente alternos en los proglótides, y la familia Hymenollepidide, con las especies de Hymenollepis nana e Hymenollepis diminuta. ¿Cómo es la morfología de estos parásitos del género Taenia? Los estadios presentes que estudiaremos en este género son los gusanos adultos, los huevos y las formas larvarias. Las larvas todas tienen gancho y suelen encontrarse en los tejidos del hospedador intermediario, que en este caso es el cochino o el ganado, y se conoce como cisticerco, que en el caso de la Taenia solium el nombre del cisticerco es Cysticercus cellulose y en Taenia saginata es Cysticercus bovis. Comenzamos describiendo los gusanos adultos, que suelen encontrarse en el hospedador definitivo, en este caso el hombre. Estos son gusanos largos y aplanados dorsoventralmente. Si uno los ve de perfil son como aplastados, cuyo tamaño varía de 1,5 metros a 12 metros. En el caso de Taenia solium varían de 1,5 a 4 metros de longitud y en el caso de Taenia saginata es mucho más grande, varía de 4 metros a 12 metros de longitud. El cuerpo del parásito se encuentra dividido en tres porciones. Una porción cefálica conocida como escoles, que es como la cabeza, pero no es la cabeza, sino es un órgano de fijación muy pequeño del tamaño de la cabeza de un alfiler. Le sigue el cuello, que representa la zona de crecimiento del parásito, y el cuerpo propiamente dicho del parásito, conocido como estróbilo, que se encuentra dividido en segmentos o anillos que llamaremos proglótides. Si lo vemos nuevamente, notaremos además de que el cuerpo está dividido en escoles, cuello y estróbilo, que el estróbilo está formado por segmentos conocidos como proglótides, que pueden ser de tres tipos, dependiendo de su tamaño, las cuales son proglótides jóvenes, maduras y grávidas. Comenzamos describiendo cada una de las partes del gusano adulto. El escoles corresponde a un ensanchamiento ubicado en la porción anterior del parásito y que está destinado a la fijación del gusano adulto en la mucosa intestinal del hospedador. Tiene diferente forma, algunas son ovoides, otras son rectangulares, otras son piriformes, midiendo de 1 a 2 milímetros. Para la fijación poseen diversas estructuras que varían según la especie y el género del parásito. La primera estructura que conforma el escoles son las ventosas, en número de 4. ¿Qué son estas? Son depresiones acetabulares revestidas por tegumentos, son como una especie de chupones, los chupones para vidrio, que les sirven para adherirse, agarrar o succionar. Estas están presentes en ambas especies, en Taenia solium y en Taenia saginata. La segunda estructura está en el medio del escoles. Algunos gusanos tienen una saliencia mediana que protuye notablemente, llamada rostro o rostelo, y esta puede ser retráctil, y está presente en Taenia solium y ausente en Taenia saginata. Este rostro o rostelo suele estar armado con una corona de una o varias hileras de ganchos o aculios gruesos. Los ganchos o aculios son formaciones rígidas constituidas por escleroproteína en forma de hoz, en número de 25 a 30, dispuestos como corona de gancho, similar a la corona de espina de Jesucristo, y está presente en Taenia solium y está inerme o ausente en Taenia saginata. En esta imagen vemos el escole visto con microscopía electrónica, donde podemos apreciar con detalles las ventosas o chupones en los alrededores, el rostro o rostelo, que es de proyección retráctil, y alrededor de ese rostrelo se ubica la corona de ganchos o aculios. Lo que está a continuación del escole es el cuello, que es una zona más delgada y corta, constituye la zona de crecimiento y proliferación del parásito, donde las células del parénquima se multiplican intensamente para dar lugar a la formación del cuerpo.
Allí no se observa segmentación, pero a medida que el parásito crece, el cuello se alarga y comienza a presentar las primeras señales de segmentación que originan los proglótides del estróbilo. Y finalmente tenemos el cuerpo del parásito propiamente dicho, o estróbilo, que es la porción más larga y es más ancha que el cuello. Aquí vemos el éxcoles y el cuello, y toda esta cinta que forma el parásito es el cuerpo o estróbilo. El estróbilo se encuentra formado por diferentes segmentos separados por surcos longitudinales y cada segmento se denomina anillo o proglótide, que son los segmentos corporales que se separan y tienen vida propia. A medida que crece el cuello ocurre delimitación de las proglótides y estas dan inicio a la formación de sus órganos de reproducción. Las proglótides más cercanas al cuello se denominan proglótides jóvenes, siendo más anchas que largas, y estas no muestran signos de órganos genitales ni permiten la identificación de las especies de Taenia. A continuación de estas se encuentran las proglótides maduras. Estas se ubican aproximadamente a 1 metro del cuello, son casi iguales de ancho que de largo y tienen un desarrollo completo del aparato sexual, tanto masculino como femenino, favoreciendo de esta forma la fecundación cruzada. Y las más alejadas del cuello, ya en la extremidad posterior del parásito, se conocen como proglótides grávidas, siendo estas más largas que anchas, pues presentan atrofia de los órganos genitales, ya que poseen el tubo uterino lleno de huevos. ¿Qué característica tienen las proglótides maduras? Lo principal es que presentan los órganos genitales masculino y femenino completamente desarrollados, favoreciéndose la fecundación cruzada, es decir, que para que ocurra la fecundación, una proglótide madura se une a otra cercana en el mismo estróbilo y esto lo logra doblándose o entrecruzándose entre sí. ¿Cómo está organizada esta proglótide madura? Presenta los órganos sexuales femeninos, como son los ovarios, agrupados en formas redondeadas, la vagina, el oviducto que se continúa con el útero, que tiene forma de saco. El oviducto presenta una porción ensanchada que recibe el nombre de ootipo, donde desemboca lo que es la glándula vitelina. Y los órganos sexuales masculinos que presenta son los testículos, que se presentan como masas muy numerosas, diseminadas en todo el parénquima. De cada testículo parte el canal deferente y converge en un canal deferente único. También presenta el espermiducto, que es una continuación del receptáculo seminal que desemboca en el atrio o poro genital. ¿Cómo diferenciamos cada una de estas proglótides maduras? En el caso de Taenia solium, ella presenta de 150 a 200 masas testiculares, con un ovario bilobulado más un lóbulo accesorio y una vagina sin esfínter muscular. Por su parte, Taenia saginata presenta de 300 a 400 masas testiculares, con un ovario bilobulado y vagina con esfínter muscular. Por otra parte, las proglótides grávidas presentan atrofia de los órganos genitales, con excepción del útero, que experimenta un aumento de tamaño significativo debido al elevado número de huevos en su interior, de allí el nombre de proglótides grávidas. Tras este proceso de hipertrofia por los huevos, el aparato reproductor masculino degenera hasta ser completamente absorbido. Las proglótides grávidas de Taenia solium presentan pocas ramificaciones uterinas, se pueden presentar de 7 a 15. Tienen un aspecto dendrítico, es decir, similar a la dendrita o con ramificaciones en forma de árboles que se abren como dedos. Son expulsadas por medio de las heces al medio externo, desprendiéndose pasivamente en número de 3 a 6 proglótides. Mientras que las proglótides grávidas de Taenia saginata son más largas que las de Taenia solium. Presentan numerosas ramificaciones, estas varían de 15 a 30, tienen aspecto dicotómico o con división en dos partes iguales exactas, es decir, de una salen dos y así sucesivamente, se abren de dos en dos como si fueran ramas. Estas son expulsadas por medio de las heces al medio externo, desprendiéndose individualmente pasiva o activamente. Cada proglótide puede contener de 30.000 a 50.000 huevos en el caso de Taenia solium, o hasta 80.000 huevos en el caso de Taenia saginata. Por su parte, los huevos tienen forma esférica, son muy pequeños y miden de 30 a 40 micrómetros de diámetro, presentan un color caoba y poseen un contenido granuloso que corresponde al embrión
que se desarrolla dentro con 3 pares de ganchos o aculios, que es el embrión hexacanto, que se llama hexacanto porque posee 6 ganchos. Cuando ese embrión hexacanto sale del huevo, expone esos ganchos y se le llama oncósfera. El huevo posee cáscara gruesa o embrióforo que rodea a la oncósfera. Esta mide aproximadamente cerca de 3 micrómetros de espesor y se presenta como una estructura estriada en sentido radial. Es importante no confundirlos con granos de polen, que son artefactos. También es importante recordar que es imposible distinguir un huevo de Taenia solium de un huevo de Taenia saginata, al igual como ocurre con los huevos de anquilostomidios, por lo que en los resultados de los exámenes de heces se reportan como huevos de Taenia sp. Los huevos son muy resistentes al medio externo y permanecen viables durante un año aproximadamente en ambientes de humedad relativamente alta. Por su parte, la forma larvaria se conoce como cisticerco y se presenta como una vesícula translúcida llena de líquido de forma esférica u ovoide, de aspecto perláceo y que tiene una larva rodeada de un líquido claro con un escoles invaginado de alrededor de 6 a 15 milímetros. Las larvas de los céstodes son muy particulares, no son larvas migratorias, que se mueven, que migran o se desplazan, a diferencia de las larvas de la mayoría de los helmintos, que pueden moverse, migrar o invadir. Estas larvas no, ellas llegan a un lugar y se enquistan, puesto que son larvas tisulares y quísticas. Para ello el embrión, que es una gran cabeza, cuando se enquista mete la cabeza para adentro, se dice que se invagina y se enquista. Bajo esta forma el cisticerco se denomina según la especie: Cisticercus bovis en el caso de Taenia saginata o Cisticercus cellulose en el caso de Taenia solium. El primero mide de 7 a 10 milímetros de diámetro y el Cisticercus cellulose mide de 5 a 20 milímetros de diámetro. La longevidad de estos cisticercos varía según la especie, apenas algunas semanas para Taenia saginata y varios años para Taenia solium. ¿Cómo es el ciclo evolutivo de estos parásitos? Las tenias son parásitos heteroxenos porque requieren de 2 o más hospedadores para completar su ciclo de vida. Una parte del ciclo se cumple en un hospedador en la etapa adulta, que es el hospedador definitivo, en este caso el hombre, y la otra parte en otro hospedador en su etapa larvaria, que es el hospedador intermediario, en el caso del cerdo para Taenia solium y el caso del ganado bovino para Taenia saginata. El ciclo comienza con el desprendimiento de las proglótides grávidas del gusano adulto. Esto puede ocurrir pasivamente en número de 3 a 6 proglótides si se trata de Taenia solium, o individualmente, bien sea pasiva o activamente si es Taenia saginata. En algunas ocasiones puede ocurrir que, como las proglótides no poseen orificios de postura y el útero se encuentra abarrotado de huevos, sus ramificaciones pueden sobresalir y romperse dejando en libertad los huevos, de modo que los huevos pasan al bolo fecal. También puede ocurrir que en el pasaje de las proglótides a través del esfínter anal, estas sean comprimidas y se rompan las proglótides, liberando los huevos que se mezclan con las heces. De cualquier forma, el hombre enfermo, al defecar sobre el suelo, va a expulsar gran cantidad de huevos que contaminan pastizales, vegetales y agua. Estos huevos son muy resistentes al medio exterior y permanecen viables durante un año aproximadamente en ambientes de humedad relativamente alta. En el ciclo de Taenia solium, el hábitat del adulto es la luz del intestino delgado. El hospedador intermediario, en este caso el cochino, se infecta al ingerir agua y pastizales contaminados con estos huevos o proglótides grávidas, los cuales al llegar al duoderno, por acción del jugo pancreático, eclosionan dejando en libertad la oncósfera o embrión hexacanto, el cual se adhiere a la mucosa por medio de sus ganchos, penetra a través del espacio intercelular e invade los vasos sanguíneos de la mucosa, de donde son llevados a ciertos órganos específicos del cerdo, como son el tejido conjuntivo, de los músculos masticadores, de la lengua, el corazón, el diafragma, el cerebro y los ojos. En estos tejidos el embrión crece y al cabo de 2 semanas posee un diámetro de 2 a 5 milímetros, siendo rodeados por una reacción inflamatoria. En las siguientes semanas el embrión pierde sus ganchos, comienza a invaginarse y a vacuolizarse, formándose en el fondo de esta invaginación las estructuras propias de un ejemplar adulto.
Esta invaginación recibe la denominación de receptáculos capitis y en esa estructura se desarrollan las 4 ventosas, además del rostelo y los aculios, en un proceso corto que requiere de 60 a 75 días. El hospedador definitivo o el hombre se infecta al ingerir carne de cerdo cruda o mal cocida, que tiene la larva o cisticerco en su interior, de modo que los cisticercos se desinvaginan por acción de la bilis y quedan libres, siendo capaces de fijarse a la mucosa del duodeno y del yeyuno e iniciar su proceso de crecimiento. A partir del cuello se forman proglótides jóvenes, luego se forman las maduras y finalmente las grávidas. De modo que a los 3 o 4 meses es posible observar la aparición de las primeras proglótides grávidas en las heces del paciente. Para ese momento el parásito ya puede tener hasta 2 metros de longitud. El tiempo transcurrido desde la penetración de la larva o cisticerco hasta la aparición de los primeros proglótides en las heces es aproximadamente 3 a 4 meses, que es lo que se conoce como periodo prepatente. Y hasta la aparición de los primeros síntomas es aproximadamente 2 a 3 meses, que es lo que se conoce como periodo de incubación. El gusano adulto puede vivir hasta 20 años en el hospedador. Eventualmente el hombre puede actuar como un hospedador intermediario cuando el hombre ingiere huevos de tenia, sobre todo Taenia solium. En este caso las oncósferas o embrión hexacanto se liberan y atraviesan la pared intestinal y llegan a la musculatura por la circulación. Y entonces se desarrolla la forma larvaria, el cisticerco, en órganos y tejidos blandos del hospedador. Los más comunes son el tejido conjuntivo, el cerebro y los ojos, ocasionando una patología muy grave conocida como cisticercosis. La ingestión de huevos puede ocurrir por varias vías. En primer lugar, por autoinfección externa, cuando un portador de tenia elimina huevos y posee malos hábitos higiénicos, como por ejemplo no lavarse las manos después de defecar. Estos huevos pueden quedar retenidos bajo las uñas y ser llevados a la boca al tomar alimentos con las manos sucias y de esa manera se reinfecta. También puede ocurrir por coprofagia, que es comer heces, sobre todo en individuos dementes. Puede ocurrir por autoinfección interna, cuando un portador de tenia posee movimientos antiperistálticos ascendentes, como los vómitos, que hace que los huevos puedan llegar al estómago, eclosionar allí y el embrión hexacanto alcance vasos sanguíneos y reinfecte. Y también puede ocurrir por heteroinfección, al ingerir agua y alimentos contaminados con heces de personas infectadas que eliminan huevos de tenia. Los elementos que conforman el binomio teniosis-cisticercosis o que favorecen o son elementos dependientes para que ocurran estas parasitosis. En el caso de la teniosis, esta se produce solo si se ingiere la forma larvaria de Taenia sp, en este caso Taenia solium o de Taenia saginata, y la patogenia viene dada por los gusanos adultos. En el caso de la cisticercosis, esta se produce solo si se ingieren los huevos de Taenia solium, y la patogenia viene dada por la forma larvaria, el cisticerco. La patología de la neurocisticercosis tiene una prevalencia de 50 millones de casos con una mortalidad de 50.000 casos al año. En el ciclo de Taenia saginata, el hábitat del adulto es la luz del intestino delgado. El hospedador intermediario es el ganado bovino, que se infecta al ingerir agua y pastizales contaminados con estos huevos o proglótides grávidas, los cuales al llegar al duodeno por acción del jugo pancreático eclosionan dejando en libertad la oncósfera o embrión hexacanto, el cual se adhiere a la mucosa por medio de sus ganchos. Penetra a través del espacio intercelular e invade lo que son los vasos sanguíneos de la mucosa, de donde son llevados a ciertos tejidos y órganos específicos del ganado, como el tejido conjuntivo de los músculos masticadores, el corazón y la lengua. En estos tejidos el embrión crece y desarrolla solamente 4 ventosas, sin rostelos ni aculios, requiriéndose 10 semanas para su maduración. El tiempo transcurrido desde la penetración de la larva o cisticerco hasta la aparición de los primeros proglótides en las heces es aproximadamente 3 a 4 meses, que es el periodo prepatente, y hasta la aparición de los primeros síntomas es aproximadamente 2 a 3 meses, que es lo que se conoce como periodo de incubación. El gusano adulto puede vivir hasta 20 años en el hospedador.
En cuanto a los mecanismos patogénicos por el cual el parásito causa daño a su hospedador y sus consecuencias o patología, son diferentes para las formas larvarias y las formas adultas. En el caso de la teniosis, la patogenia viene dada por los gusanos adultos, que producen alteraciones intestinales benignas, mientras que en el caso de la cisticercosis, la patogenia viene dada por la forma larvaria, el cisticerco, que produce lesiones a nivel de los tejidos. En el caso de la teniosis, la mayoría de las infecciones por Taenia sp cursan con presencia de parásitos adultos a nivel del tracto intestinal, específicamente a nivel del intestino delgado, y las alteraciones a este nivel son muy escasas. A pesar de poseer órganos de fijación como las ventosas, y en el caso de Taenia solium, que posee además el rostelo y los aculeos, no se verifican producción de lesiones a este nivel. Lo más frecuente cuando hay lesiones son reacciones inflamatorias de poca gravedad. Se verifican acciones inflamatorias, irritativas y exfoliadoras, estas últimas entendidas como succión de elementos nutritivos necesarios para el hombre, entre ellos vitaminas, aminoácidos. Pues acuérdense que los parásitos se alimentan del quimo, que corresponde al bolo alimenticio, y los jugos gástricos, que los mezclan. La presencia de tenias en el intestino ocasiona la patología conocida como teniosis, de carácter benigno. En este caso suele haber la existencia de, por lo general, un solo ejemplar de Taenia solium, y es muy poco frecuente observar 2 a 4 ejemplares. Por eso es que esta patología también se le conoce como solitaria, porque es un solo parásito. Se caracteriza por una reacción inflamatoria local con leucocitosis moderada. Como todo el minto, se presenta eosinofilia entre un 6 y un 34%. En los casos causados por Taenia saginata puede ocurrir penetración de una proglótide en el apéndice provocando apendicitis, así como obstrucción intestinal debido al volumen del estróbilo. Esto es menos frecuente con Taenia solium. Puede darse el caso de infecciones mixtas con Taenia solium y Taenia saginata. Esta parasitosis es frecuentemente asintomática y muchas veces el individuo infectado apenas se da cuenta por el hallazgo de la expulsión de proglótides. Los casos sintomáticos son generalmente debido a Taenia saginata y presentan manifestaciones clínicas como dolor abdominal con características de dolor de hambre semejante a un dolor por úlcera. Puede haber náuseas, hambre, pérdida de peso o enflaquecimiento, aumento del apetito, cefalea y con menos frecuencia diarrea y prurito anal. En el caso de la cisticercosis, las formas larvarias se alojan en órganos y tejidos blandos del hombre, causando perturbaciones a este nivel y causando una patología denominada cisticercosis, la cual es más frecuente en Taenia solium. Las localizaciones de estas larvas se ubican a nivel de los ojos y el sistema nervioso. En mucha menos proporción se halla a nivel de piel, tejido celular subcutáneo y otros órganos. Dentro del ojo, las localizaciones más comunes son en retina, humor vítreo y conjuntiva. Entre los mecanismos por los cuales estas formas larvarias causan daño figuran la compresión mecánica y el desplazamiento de estructura. Esto ocurre dependiendo de la localización y crecimiento del cisticerco. Un ejemplo puede darse por obstrucción del flujo normal del líquido cefalorraquídeo a causa de la presencia del cisticerco. La reacción inflamatoria que busca rodear el parásito y que puede extenderse a órganos vecinos es otro mecanismo patogénico. La inflamación suele ser de tipo celular, crónica, con abundantes linfocitos y plasmocitos. Puede incluso verificarse zonas de necrosis. ¿Qué pasa cuando el embrión hexacanto llega al cerebro? En los primeros días ocurre un proceso inflamatorio con movilización de eosinófilos, luego llegan linfocitos, macrófagos y se forma una capa de fibras colágenas a su alrededor. El cisticerco desarrolla mecanismos de evasión de la respuesta inmune. Cerca del cisticerco se producen alteraciones vasculares como proliferación del endotelio, de las arteriolas vecinas, con oclusión de la luz de las arteriolas, provocando isquemia del parénquima nervioso y se comprometen las células gliales. Al cabo de varios años de infección, el parásito degenera y muere. El líquido contenido en la vesícula se torna turbio y la pared se torna permeable a los productos de desintegración de la larva, provocando una acción tóxica e irritativa. Esto acarrea la llegada de un gran número de macrófagos y polimorfonucleares y se forma un granuloma. El parásito ya muerto pasa un proceso de reabsorción y disminuye la reacción inflamatoria, reduciéndose a un nódulo o cicatriz. Pero las lesiones a nivel de las células nerviosas persisten. Finalmente, el cisticerco sufre un proceso de calcificación
sobre todo en el músculo, y esta calcificación es fácilmente visible en imágenes radiológicas. A nivel del ojo, la oncósfera llega allí a través de los vasos de la coroide y se aloja detrás de la retina. Pero al crecer puede perforar la retina o bien por compresión desplazar el tejido retiniano. Comienza el proceso inflamatorio, pero la fibrosis es más tardía, entonces comienza a haber desplazamiento de líquido como exudado. En el vítreo puede haber uveitis y puede evolucionar hasta una catarata. Todas las lesiones determinan síntomas propios de las alteraciones del sistema nervioso, no existiendo síntomas de carácter general. Las principales manifestaciones neurológicas y oculares son las siguientes. Convulsiones, ocurre cerca del 50% de los casos de cisticercosis del sistema nervioso. Aparecen individuos adultos sanos, sin antecedentes personales o familiares de epilepsia. Algo característico es que en la mayoría de las veces no hay pérdida de la conciencia y en caso de ocurrir solo se registran luego de mucho tiempo. Estos individuos se califican erróneamente como epilépticos. También puede acompañarse de perturbaciones mentales como desorientación, pérdida de la afectividad, amnesia, alucinaciones visuales y esquizofrenia. Puede haber hipertensión intracraneal a producto de la obstaculización del flujo del líquido cefalorraquídeo. Se puede registrar cefalea intensa, que es mayor frente a los esfuerzos físicos. Puede haber vómito de tipo cerebral, que son los vómitos repentinos y acompañados de jaqueca. Edema papilar progresivo, que se inicia con disminución de la visión y que culmina con ceguera debido a atrofia del nervio óptico. También existen alteraciones psíquicas como apatía e indiferencia, entre otros. A nivel del ojo, cuando el parásito se aloja en la cámara anterior, el proceso inflamatorio es rápido y aparecen síntomas como visión borrosa y dolor. Pero si tiene ubicación posterior puede no haber síntomas y estos son muy discretos. Cuando se presenta, ya el paciente está en una fase avanzada y se registra disminución de la visión por desprendimiento de la retina. En líneas generales, los síntomas asociados dependen del número de cisticercos presentes, de la localización de estos cisticercos y de la respuesta inmune del paciente. Para el diagnóstico de estas parasitosis, el diagnóstico clínico epidemiológico de la teniosis es muy poco factible debido a la ausencia de síntomas, o si los posee son muy específicos, como son el dolor abdominal, las náuseas, el apetito exagerado, pérdida de peso, enflaquecimiento. Por lo general, las personas, sobre todo los adultos que ingieren carne, y el único motivo de sospecha es si el paciente tiene el hábito de ingerir carne cruda o mal cocida. Lo que suele suceder es que el paciente se da cuenta de que posee un parásito por la aparición de proglótides en el bolo fecal o en la ropa íntima. No obstante, cuando se trata de cisticercosis, el diagnóstico clínico epidemiológico es más relevante, sobre todo ante la aparición de ciertos síntomas como convulsiones o trastornos visuales. Pero en ambos casos se requiere la visualización del parásito o sus formas larvarias. El diagnóstico de laboratorio de la teniosis se hace a través de la demostración de las formas parasitarias, proglótides y huevos en la materia fecal. Se puede emplear métodos directos como el directo con solución salina Lugol con muy poca sensibilidad. La cinta adhesiva transparente que se usa en enterobiasis puede ser de utilidad en teniosis, pues permite el hallazgo de huevos en la región anal y perianal, particularmente Taenia saginata, durante el paso de las proglótides a través del esfínter anal, ya que estos pueden ser fuertemente comprimidos expulsándose grande masa de huevos, lo que permite la identificación de estos huevos adheridos a la zona. Tenemos también métodos de concentración como el Willis, Cato y Faust, que son útiles para la búsqueda de huevos de Taenia. El método de elección es el tamizaje de las heces, que es útil para la visualización de las proglótides en las heces. En este caso se utiliza el contenido de una evacuación completa. El paciente debe defecar todo su contenido intestinal y se hace una suspensión de ese contenido con solución salina fisiológica. La mezcla se filtra a través de una malla metálica fina o una gasa doble a fin de retener las proglótides. Este sedimento retenido se coloca entre láminas de vidrio, se comprime y se sumerge en ácido acético de modo de clarificar el parénquima y hacer visible más el útero y las ramificaciones de la proglótide. Para el diagnóstico parasitológico, usando el método directo o el método de Willis, son indistinguibles los huevos de Taenia solium de los de Taenia saginata, por lo tanto se reportan como huevos de Taenia sp. Con el método de tamizaje de heces, las proglótides grávidas se identifican según sus características y se clasifican como procedentes de Taenia solium o de Taenia saginata.
Si las ramificaciones uterinas son muy numerosas, de 15 a 30 de cada lado, la proglótida es más ancha y de aspecto dicotómico, es Taenia saginata. Si las ramificaciones uterinas son poco numerosas, de 7 a 15, la proglótida es menos ancha y de tipo dendrítico, es Taenia solium. Se puede utilizar la coloración carmín acético y el montaje en bálsamo para un mejor estudio. Los métodos inmunológicos para teniosis, como es la determinación de coproantígenos y de anticuerpos, tiene poca utilidad debido a dos razones. En primer lugar, porque existe poco contacto del parásito con tejidos internos, y en segundo lugar, porque puede dar reacciones cruzadas entre el minto. Los métodos moleculares son de mayor utilidad utilizando sondas de DNA o las técnicas de PCR convencional, PCR multiplex, utilizando cebadores para detectar Taenia solium o Taenia saginata, o combinando PCR con estudios de polimorfismo RFLP. A diferencia de lo que ocurre con la teniosis, en cisticercosis la demostración de proglótides y huevos en el paciente solo tiene valor orientador y nos orienta hacia un mecanismo de autoinfección interna o externa, principalmente si el paciente tiene Taenia solium. El examen de ese solo tiene valor orientador. En este caso, los métodos inmunológicos adquieren importancia para el diagnóstico de cisticercosis debido al íntimo contacto del parásito con los tejidos del hospedador. Puede emplearse como muestra el suero, pero el líquido cefalorraquídeo es la mejor fuente para la búsqueda de antígenos y anticuerpos contra el cisticerco. En estos casos se recomienda efectuar dos técnicas, una de alta sensibilidad como la ELISA y otra de alta especificidad como el inmunoblot. Otras técnicas útiles son el inmunoelectroforesis, la inmunofluorescencia, la hemaglutinación, entre otros. Otra alternativa es la visualización de los cisticercos a través de imágenes tomadas al paciente, que se logra por la fibrosis y calcificación del parásito en el tejido. Se puede emplear técnicas como rayos X, tomografía axial computarizada y resonancia magnética nuclear. Particularmente la tomografía axial y la resonancia magnética proporcionan información no solo del parásito, sino también de la intensidad de la respuesta inflamatoria e inmunológica. En el caso de la cisticercosis ocular se realiza a través de una evaluación oftalmológica, practicando un fondo de ojo y visualizando el cisticerco o las lesiones secundarias en respuesta a la presencia del parásito. En neurocisticercosis el líquido cefalorraquídeo se altera con aumento de proteínas, disminución de la glucosa, además de pleocitosis a expensas de células mononucleares y eosinófilos. En cuanto a la ecología de estas parasitosis, son de amplia distribución mundial o parasitosis cosmopolita, con las últimas cifras oficiales a nivel mundial de 2,5 millones de parasitados con Taenia solium y 40 millones con Taenia saginata. Los países con mayor incidencia son aquellos países donde se consume carne cruda o poco cocida y se ubican en lo que es América Latina, en África, en Europa y el sudeste asiático. En cuanto a la epidemiología, en la teniosis el reservorio o fuente de infección es el hombre enfermo, son antroponosis o enfermedades transmitidas de hombre a hombre, donde la forma parasitaria de eliminación son los huevos. El mecanismo de transmisión es vía oral por la ingesta de carne cruda o mal cocida de cerdo o ganado bovino, siendo la forma parasitaria infectante el cisticerco. Vale la pena recordar que un hecho que favorece la propagación de la teniosis es la alta longevidad de los cisticercos, sobre todo de los de Taenia solium, que sobreviven muchos años en el animal infectado cuando está vivo. Puede durar de 10 a 15 días cuando la carne del animal está muerta y se mantiene a 10 grados, y hasta 2 meses si se guarda entre 0 y 4 grados. El hospedador susceptible es el hombre sano. En cuanto a la epidemiología, en la cisticercosis el reservorio fuente de infección es el hombre enfermo, son antroponosis o enfermedades transmitidas de hombre a hombre, donde la forma parasitaria de eliminación son los huevos. El mecanismo de transmisión es vía oral por la ingesta de huevos en agua y alimentos, siendo la forma parasitaria infectante el huevo de Taenia solium. El hospedador susceptible es el hombre sano. Para el tratamiento en los casos de teniosis se emplean como drogas de elección niclosamina, praziquantel, mebendazol y paranomicina, con acción tenicida que causa la muerte y destrucción del parásito. Otra alternativa son las semillas de auyama con acción tenífuga, es decir, que provoca el desprendimiento y fuga de las tenias. Es recomendado para niños y mujeres embarazadas. Posteriormente se debe administrar un purgante 2 horas después de la ingesta.
Cuando se sospecha de cisticercosis debe tratarse con mucho cuidado debe tenerse mucho cuidado con el empleo de estos medicamentos, ya que provocan hiperreactividad del cisticerco y por lo tanto ameritar hospitalización del paciente. En los casos de cisticercosis ocular está totalmente contraindicado el empleo de estas drogas y solo se puede recurrir a la cirugía. Las medidas de prevención o profilaxis para estas parasitosis incluyen a nivel del reservorio o fuente de infección, el tratamiento de los enfermos, la adecuada disposición de excretas, a nivel del mecanismo de transmisión, la cría de cerdos y bovinos en condiciones sanitarias adecuadas, condiciones higiénicas en general y educación sanitaria, el control sanitario adecuado de las carnes y conservación de las carnes en congelación entre menos 10 y menos 20 grados centígrados por mínimo 12 horas. Y a nivel del hospedador susceptible, la adecuada cocción. Como resumen de esta clase, en el eslabón A, la fuente de infección primaria o reservorio para las 3 parasitosis es el hombre. En el eslabón B, la forma parasitaria infectante es la larva Cysticercus cellulose para Taenia solium y larva Cysticercus bovi para Taenia saginata. Y huevo de Taenia solium para cisticercosis. La puerta de entrada es la boca, el mecanismo de transmisión es pasivo, a través de carne mal cocida para Taenia solium y saginata y agua y alimentos para cisticercosis. El hábitat es el yeyuno para Taenia solium y Taenia saginata y extraintestinal para cisticercosis. La forma parasitaria de eliminación son las proglótides grávidas, el medio de eliminación son las heces, la puerta de salida el ano, el medio de evolución principalmente el ganado porcino para Taenia solium y el ganado bovino para Taenia saginata. Y en el eslabón C, el hospedador susceptible, el hombre. Los métodos de diagnóstico de elección son el tamizaje de las heces para Taenia solium y Taenia saginata y hemaglutinación indirecta, ELISA, tomografía y rayos X para cisticercosis. Las otras parasitosis intestinales producidas por cestodes que estudiaremos en esta clase es la que produce la himenolepiosis. Los parásitos que ocasionan la himenolepiosis son muy parecidos a las tenias, pero de menores dimensiones. Comenzaremos con Hymenolepis nana, que es un parásito monoxeno y que se conoce comúnmente como la tenia enana, debido a su parecido con las tenias, pero de dimensiones mucho menores. El otro a estudiar es la Hymenolepis diminuta, que es un parásito heteroxeno y se conoce como la tenia de la rata, por poseer como hospedador definitivo a este animal. En este caso el hombre actúa como un hospedador definitivo accidental. También requiere de hospedadores intermediarios representados por artrópodos como las pulgas, los coleópteros o los cocos. ¿Cómo es la clasificación taxonómica de estos parásitos? Pertenecen al reino animal, al subreino Metazoa, al filum Platalmintos, la clase Cestoda, el orden Cyclophilida y la familia Hymenolepididae, que se caracteriza porque los poros genitales son de abertura lateral y están localizados en un mismo lado, siendo las especies de interés Hymenolepis nana e Hymenolepis diminuta. Las morfologías presentes son los gusanos adultos, las formas larvarias o cisticercoide y los huevos conocidos como Hymenolepis nana e Hymenolepis diminuta. ¿Cómo son los gusanos adultos? En el caso de Hymenolepis nana, el tamaño depende de la carga parasitaria. Si se trata de pocos parásitos, pueden alcanzar dimensiones de 6 a 10 centímetros. Pero si el número es abundante, miden de 2 a 4 centímetros. Se divide igualmente en 3 partes: excólex, cuello y estróbilo. El excólex es pequeño y globoso, con 4 ventosas y una prolongación retráctil o rostelo, provisto de una hilera de 20 a 30 ganchos o aculios. La región del cuello es relativamente larga y el estróbilo está conformado igualmente por proglótides jóvenes, maduras y grávidas. Las proglótides en este caso suelen ser más anchas que largas y el número de testículos es pequeño, pueden variar de 3 a 4. En el caso de Hymenolepis diminuta, aun cuando se le designa Hymenolepis diminuta, su tamaño es mayor que Hymenolepis nana y mide generalmente entre 30 a 60 centímetros de longitud. El escole es pequeño y piriforme, provisto de 4 ventosas, pero con ausencia de rostelo y aculios. El cuello es corto y el estróbilo, las proglótides son más largas que anchas. Una característica de ambas especies del género Hymenolepis, tanto Hymenolepis nana como Hymenolepis diminuta, es que los poros genitales tienen abertura lateral,
a nivel de las proglótides y están localizados a un mismo lado y no irregularmente alternos como en el caso de las especies del género Taenia. Los huevos de Hymenopeltis nana suelen ser redondos o ligeramente ovalados. Son hialinos, miden de 35 a 40 micrómetros de diámetro. Se caracterizan por tener una larva o embrión hexacanto en la porción central, con sus 3 pares de ganchos o aculeos. Esta larva se halla rodeada por 2 cáscaras refringentes, una interna próxima al embrióforo y otra externa. Entre ambas cáscaras existe un espacio amplio ocupado por material granuloso. Desde la cáscara interna se producen 2 aliencias mamelonadas en polos opuestos y de cada una de ellas parte un racimo de filamentos sinuosos muy característicos de Hymenopeltis nana y que facilitan su diferenciación con respecto a los huevos de Hymenopeltis diminuta y de Taenia sp. Los huevos de Hymenopeltis diminuta son también esféricos, pero de mayores dimensiones. Pueden medir de 70 a 80 micrómetros de diámetro. En la parte central poseen la larva o embrión hexacanto con sus 3 pares de gancho y está rodeado por una doble cáscara. De la cáscara interna también se producen 2 aliencias mamelonadas en polos opuestos, pero entre las 2 cáscaras hay ausencia de los filamentos sinuosos. La forma larvaria se conoce como cisticercoide. Es como un cisticerco pero sólido y con una prolongación. Tiene forma esférica con una pared gruesa, carente de líquido y presenta un excole en cada vesícula, de unos 160 micrómetros de longitud y se desarrolla en el hospedador intermediario. ¿Cómo es el ciclo evolutivo de estos parásitos? El ciclo evolutivo es diferente para ambas especies. En el caso de Hymenopeltis nana se trata de un parásito monoxeno, que solo requiere de un hospedador para completar su ciclo evolutivo y ese hospedador es el hombre. El hábitat del adulto es la luz del intestino delgado, pero a nivel de la última porción del hilo. En este caso ocurre desprendimiento de las proglótides grávidas de Hymenopeltis nana con liberación de los huevos que contienen un embrión hexacanto en su interior. El hombre infectado elimina heces con abundantes huevos que pueden ser ingeridos por otra persona sana que ingiera agua y alimentos contaminados con esas heces. También puede ocurrir mecanismos de autoinfección que permite que la carga parasitaria del individuo enfermo sea grande. Puede ocurrir autoinfección interna o externa. Externa cuando la persona infectada no se lava las manos después de defecar y luego ingiere alimentos con la mano sucia. O cuando se rasca producto del prurito anal. La autoinfección interna se produce por eclosión de los huevos en el tracto intestinal con liberación de la larva. La eclosión del huevo ocurre por acción de la trixina y las sales biliares con liberación de la larva, la cual es capaz de invadir las vellosidades del yeyuno, en donde ocurre un proceso de transformación y 4 días después se forma un cisticercoide, es decir, una larva con excoles invaginados con una pequeña cola rodeada por una vesícula. 10 a 12 días después, el cisticerco abandona los tejidos de la mucosa y migra hacia el ilio, donde se fija a la pared intestinal a través de sus ventosas, del rostelo y los acúleos, y alcanza la madurez sexual. Excepcionalmente, Hymenopeltis nana puede tener un ciclo heteroxeno empleando como hospedadores intermediarios a las pulgas, por ejemplo la Xenophila shopping, o coleópteros o cocos. A diferencia de Hymenopeltis nana, que es fundamentalmente un parásito monoxeno, Hymenopeltis diminuta es un parásito heteroxeno, que requiere de 2 o más hospedadores para completar su ciclo evolutivo. Los hospedadores intermediarios, representados por artrópodos como los miriápodos, las larvas de las pulgas, de las larvas y adultos de coleópteros, de lepidópteros y de ortópteros, y ninfas y adultos de cucaracha. El hospedador definitivo es la rata o el ratón, y en forma accidental el hombre. El ciclo se inicia con la ingestión de huevos por parte de los artrópodos que se alimentan de heces de ratas infectadas. Estos huevos eclosionan en el intestino de los artrópodos liberándose la larva que invade la hemolinfa y se transforma en cisticerco. Cuando la rata ingiere el artrópodo por acción de las enzimas y sales biliares se libera el cisticerco que se fija a la mucosa del ilio y completa su maduración sexual. El hombre se infecta al ingerir artrópodos infectados presentes en alimentos contaminados, pero esto es muy poco frecuente.
En el caso de las especies del género Hymenolepis, solo se registran daños ocasionados por las formas adultas del parásito, causando trastornos, lo que son trastornos gastrointestinales, que reciben la denominación de himenolepiosis. En cuanto a la patogenia o mecanismo de daño por parte del parásito, se habla de acciones expoliadoras, sobre todo cuando la carga parasitaria es grande, irritativas e inflamatorias. La continua succión por parte de las ventosas y la presencia de ganchos o aculeos en Hymenolepis nana ocasiona procesos inflamatorios leves que, a medida que aumenta el número de parásitos, conduce a una acción irritativa, con infiltración de linfocitos que conduce a la formación de pequeñas ulceraciones. También se registra eosinofilia en el 4 al 15%. Las lesiones determinan, sobre todo en niños menores de 12 años, una serie de síntomas como anorexia, pérdida de peso y prurito. Cuando la carga parasitaria es muy alta, se registran cuadros de dolor abdominal, diarrea, vómito e insomnio. El diagnóstico clínico epidemiológico, como ocurre en la mayoría de los helmintos, los síntomas son inespecíficos y no nos orientan hacia la especie del parásito. El paciente se puede quejar de dolor abdominal, de diarrea, vómitos, entre otros. El diagnóstico de laboratorio se basa en lo que es la demostración de los huevos del parásito en la muestra de heces, los cuales pueden efectuarse a través de métodos directos como solución salina y Lugol, que tiene baja sensibilidad, métodos de concentración como el Cato y los métodos de concentración por flotación como Willis y Faust, basándonos en el hecho de que los huevos son livianos. Los métodos inmunológicos son de poca utilidad debido a que puede dar reacciones cruzadas con otros helmintos. Independientemente del método utilizado, es fundamental conocer la morfología de los huevos de Hymenolepis nana e Hymenolepis diminuta y diferenciarlos de los huevos de Taenia sp. En cuanto a la ecología de estas parasitosis, son de amplia distribución mundial o parasitosis cosmopolita, con las últimas cifras oficiales a nivel mundial de 20 millones de personas infectadas, siendo los niños en edad preescolar y escolar los más vulnerables por la falta de hábitos higiénicos. Los países con mayor incidencia son las regiones de clima templado o subtropical del sur de Europa, norte de África, Medio Oriente, India y América Latina. En cuanto a la epidemiología, en la himenolepiosis el reservorio fuente de infección es el hombre enfermo, son antroponosis o enfermedades transmitidas de hombre a hombre, pero en el caso de la Hymenolepis diminuta es el ratón, donde el hombre se infecta accidentalmente y es una antropozoonosis. La forma parasitaria de eliminación son los huevos, el mecanismo de transmisión es vía oral por la ingesta de huevos de Hymenolepis nana en agua y alimentos contaminados, o de cisticercos presentes en alimentos contaminados por artrópodos en el caso de Hymenolepis diminuta. La forma parasitaria infectante, el huevo, el hospedador susceptible, el hombre sano. Las medidas de prevención o profilaxis para estas parasitosis incluyen a nivel del reservorio o fuente de infección el tratamiento de los enfermos, la adecuada disposición de excretas, aseo personal adecuado, a nivel del mecanismo de transmisión, condiciones higiénicas en general y educación sanitaria y adecuada disposición final de basura, y a nivel del hospedador susceptible la eliminación de plagas domiciliarias y ratones. Como resumen de esta clase, en el eslabón A, la fuente de infección primaria o reservorio es el hombre para Hymenolepis nana y roedores para Hymenolepis diminuta. En el eslabón B, la forma parasitaria infectante es el huevo para Hymenolepis nana y la larva cisticercoide para Hymenolepis diminuta. La puerta de entrada es la boca, el mecanismo de transmisión es por la ingesta de agua y alimentos contaminados para Hymenolepis nana o de artrópodos para Hymenolepis diminuta. El hábitat es el yeyuno ilion para Hymenolepis nana y el ileo para Hymenolepis diminuta. La forma parasitaria de eliminación son los huevos, el medio de eliminación son las heces, la puerta de salida el ano, el medio de evolución los artrópodos para Hymenolepis diminuta y en el eslabón C el hospedador susceptible, el hombre para Hymenolepis nana y roedores para Hymenolepis diminuta. Los métodos de diagnóstico de elección son el Cato y Willis para ambos parásitos. Esto es todo el contenido del tema 5, les muestro la bibliografía consultada y espero que el material haya sido entendible y de utilidad para todos.